que se tiene que atender, el que se quiere atender tiene que ir a la salud privada. Hay gente que espera años con medicamentos que no están al alcance de mi bolsillo. Al comprarlos te sale un ojo la cara. Algunos los da el hospital, pero otros no. 2.000 millones de dólares anunció el pasado fin de semana el presidente Sebastián Piñera para el fortalecimiento de la salud y la cobertura del hospital digital. Adicionales al presupuesto que ya tenía el Ministerio de Salud. Se trata del proyecto de Fondo de Salud Extraordinario con el que se busca reducir las listas de espera y atenciones de salud mental, especialistas y cirugías. Es un monto alto, por supuesto, pero es uno de los primeros esfuerzos monetarios directos para la lucha del COVID-19 y sus secuelas cuando aún no termina la pandemia. Este plan extraordinario de salud va a permitir fortalecer el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento. El tema es que si analizamos lo que pasaba antes en la salud pública, la situación ya era compleja antes de la llegada del virus. Hay gente que espera años. Mi mamá esperando una operación. Y para la risa y con pena lo avisaron cuando la estábamos velando que se fuera a operar. Yo encontré una pulga. Atenciones en pasillos por infraestructura insuficiente, falta de insumos y déficit de médicos especialistas eran algunas de las problemáticas que ahora con el coronavirus se han visibilizado mucho más. La pandemia ha reforzado la necesidad de un cambio profundo en Chile. ¿Es suficiente este monto para atender las demandas del sector en medio de la pandemia o después del COVID-19? Hoy en Dime Guap se lo preguntaremos al exministro de Salud, Emilio Santelices. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime Guap. Hoy, ya lo decíamos, vamos a estar conversando de salud. ¿Qué está pasando en la salud pública? ¿Cuáles son las principales urgencias? Y todo eso en medio de la pandemia de COVID-19. Para conversar nos acompaña Emilio Santelices, ex ministro de Salud, quien está acá en Guap TV. ¿Cómo está? Hola, Carolina. Hola. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, veíamos en la intro un poco lo que ha pasado, estos fondos que se han destinado y que se anunciaron de parte del gobierno para poder combatir la pandemia y también ir destinando a sectores que son prioridad. ¿Cuál cree usted que son las necesidades que hoy tiene el sistema de salud, considerando no solamente la atención en pandemia, pero que ya era complejo antes y que ahora se ha acrecentado muchísimo más? ¿Cuáles son esos principales desafíos que usted ve en el área de la salud? Bueno, yo creo que en lo inmediato, por una parte, como usted lo decía, hay que seguir trabajando denodadamente en combatir la pandemia y destinar recursos fundamentalmente para el abordaje que hay que hacerlo desde la atención primaria para poder tener una pesquisa, un seguimiento y una trazabilidad desde allí, toda vez que es desde la atención primaria donde se puede hacer mejor trazabilidad y seguimiento estando al lado de los barrios, de los lugares donde se pueden generar los brotes. Y por otro lado, yo creo que tenemos que trabajar en una agenda que ya a esta altura tiene que ser paralela. Anteriormente era prioritario y está el sistema abocado especialmente, obviamente, a la pandemia, que es cómo se aborda la rémora que se ha ido generando, más allá de la que pudiera haber existido para el tratamiento de pacientes crónicos. Y yo creo que estos fondos destinados a estas dos líneas van en camino correcto a objeto de efectivamente ya empezar a ver cómo va a abordarse el tratamiento de pacientes crónicos que por las razones que todos sabemos se fueron postergando durante casi un año y medio. ¿Van a ser ellos los más complicados ya una vez que termine la pandemia? Sabemos que hoy en día sí son los más propensos a contagiarse y a sufrir la enfermedad de una manera mucho más complicada, digamos. Pero ya pasando esta emergencia, ¿van a ser ellos quizás los más descompensados? ¿Con qué nos podemos encontrar en cuanto a los pacientes que hoy no pueden atenderse porque no tienen espacio dentro del sistema de salud? Bueno, nos vamos a encontrar con que por lo menos hay pacientes que han quedado en rezago para hacerse el diagnóstico y sin duda un diagnóstico tardío puede significar un agravamiento de su condición. Nos vamos a encontrar con pacientes con tratamientos que también se pueden haber descontinuado, que no hayan ido a sus controles y se pueden haber disparado, particularmente pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que son las enfermedades prevalentes, ¿no es cierto? Y también, que reviste mayor dramatismo,
todos los pacientes en lista de espera, ya sea para diagnóstico o para continuar su tratamiento en materia de cáncer. Entonces, ahí claramente tenemos un desafío mayor. Y hay otro que vamos a tener que agregar. Hoy día ya en el mundo se está hablando del COVID, long COVID, como dice en la literatura anglosajona, que se está refiriendo a relevar que se ha identificado un grupo de pacientes que presentan condiciones ya alejadas del cuadro crítico, del cuadro agudo viral, y que están asociados y se han distinguido dos grandes grupos. Uno, propiamente tal, de enfermedades respiratorias, pero también se ha hablado del síndrome súbito cardiovascular, que puede significar arritmia, hipertensión, insuficiencia cardíaca incluso. Entonces, hay también literatura que habla que en esos grupos se manifiesta una mayor aparición de diabetes. Pero para entenderlo, ¿podría ser que después de la pandemia tengamos más asmáticos, más problemas cardíacos, más personas con la presión alta? ¿De ese tipo de enfermedades estamos hablando? Eso podría venir a engrosar la lista de los enfermos que, por los factores de riesgo que todos conocemos, hoy día eran los que generaban las condiciones de enfermedades como hipertensión o como diabetes, y podría ser esta una causa nueva a partir de una condición crónica post-COVID que se genere, y ese es un tema que también vamos a tener que ir conociendo y cuantificando en los próximos meses y los próximos años. Ahora usted me decía que también en el comité de GES usted está participando ahora. Sí. ¿Qué pasa con las listas de espera? ¿Qué tanto han aumentado y qué podríamos ver ya en el sistema de salud chileno una vez también que podamos superar la emergencia de COVID-19? Bueno, efectivamente, no solamente para GES, sino que para todas las otras patologías ha habido un retraso, y para darle, Carolina, una dimensión, la demanda de atención en el año 2021, 2020, 2021 disminuyó a la mitad, y eso no ocurrió por el hecho de que haya disminuido en esa magnitud las condiciones que requerían atención, sino que porque la gente, ya sea por temor, ya sea por dificultad de acceso, no acudió a sus controles o no acudió a la intervención que necesitaban hacer. Entonces, hoy día nos enfrentamos a que, por ejemplo, se estima que hay alrededor de 1.800.000 personas en lista de espera para interconsulta. Para interconsulta. 1.800.000. Claro, y así también para procedimientos. Lo mismo hay sobre 200.000 personas. O sea, casi el 10% de la población. Claro, entonces, exacto. Y ya también hay sobre 200.000 personas en lista de espera de cirugía. Y si uno entiende aquellos que no se atendieron, que pasa a ser una demanda oculta, los números se pueden duplicar. Entonces, claramente, y por eso, volviendo a la pregunta anterior, la agenda que ya tenemos que instalar ahora es una agenda en dos líneas. Una, cómo seguimos combatiendo el COVID, ya lo decía en atención primaria, también a nivel hospitalario, pero por otra parte, cómo empezamos a generar nuevas estrategias para poder abordar las condiciones de enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país. Y ahí obviamente aparece un desafío, pienso yo, que tenemos que repensar cómo generamos esa atención. O sea, es lo que yo digo, pensar fuera de la caja. Y ahí creo que aparece fuertemente como un camino y una estrategia, algo que nosotros, sin saber que había pandemia, habíamos instalado en los inicios del gobierno del presidente Piñera, que era el hospital digital. La atención a distancia, el uso de los medios tecnológicos, claramente nos demostraron a nosotros, y hoy día es un hecho ya de la causa, que esos medios van a ayudar a mitigar estas listas de espera. Ahora, pero de todas formas, todo apunta a que con el COVID podemos tener un aumento, como decía usted, de las listas de espera. Necesitamos parar el contagio lo más pronto posible o reducirlo a un mínimo. ¿Qué pasa con las medidas que se están tomando ahora? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cree que son suficientes para detener el contagio? A ver, yo creo que lo que la humanidad ha aprendido en este año y medio sobre la pandemia es que efectivamente las medidas no biológicas, el distanciamiento, el uso de la mascarilla que tenemos de hecho nosotros, el lavado de manos, son clave y van a seguir siendo clave. ¿Pero son suficientes? Y el segundo eje es la vacunación. Dicho eso, yo creo que hoy día hay que instalar la conversación en otro eje semántico, si lo podemos llamar así. Y es que en un principio todos teníamos una condición que nos llevaba a pensar que cuándo esto se acaba.
Y todos en un momento hablamos a fines del 2020, hoy día los más optimistas dicen a fines del 2021, pero siempre había como una construcción social de que denme la fecha de término. Y yo creo que, y sobre esa, si uno escucha, por ejemplo, a los profesores, a los dirigentes de los profesores que dicen, cuando nos entreguen garantía de que esto se terminó, casi llegan a decir eso, ¿no es cierto?, nosotros volvemos a los colegios. Y yo creo que hay que olvidarse de eso. Y por eso el cambio. O sea, nosotros tenemos que entender que aquí estamos en una pandemia, que tenemos un virus que se está empezando a controlar en estos continentes, pero en otros continentes tan lejos todavía. Y en consecuencia vamos a tener que, desde ahora, tener que aprender a vivir con el virus. Y esto va a ir bajando paulatinamente en los años. Entonces, el desafío que tienen todos los actores es preguntarse cómo vivimos en una condición donde hay una amenaza nueva en la sociedad, que hoy día se llama COVID. Y por lo tanto, cambian los parámetros y las expectativas. Yo no puedo exigir ninguna intervención, porque además no existe, que me diga esto se acaba y se acaba con certeza si yo hago esto o lo otro, en primer lugar. Y en segundo lugar, dado que vamos a tener que vivir con esta condición, la pregunta es cómo cada sector de la sociedad se adapta para poder seguir la vida en términos regulares en pandemia. Ahora, dentro de las propuestas que han surgido también, hace una semana atrás conocíamos lo que plantea el Colegio Médico, que al parecer todavía no tiene cabida dentro del plan paso a paso, hacer una modificación. Pero primero quiero invitarlo a revisar la declaración que hace el secretario general del Colegio Médico acerca de este plan de cortocircuito cero para que sigamos conversando. En dicha reunión no tuvimos la oportunidad de presentarla. Estamos a 2 días, para el próximo jueves, de que salga, se supone, una nueva propuesta con modificaciones del plan paso a paso y lamentablemente no hemos tenido el espacio para presentársela directamente al presidente de la República o a alguna autoridad competente del Ministerio de Salud. Bueno, y una información que de hecho también teníamos en nuestra página web www.webtv.cl, donde teníamos una recopilación de declaraciones del secretario general del Colegio Médico, y lo que plantea él es que hasta el minuto no han tenido tiempo de presentar este plan cortocircuito cero al gobierno, que no han tenido una instancia de poder darles a conocer esta estrategia, que finalmente es mucho más drástica de lo que conocemos hoy día, al menos por un tiempo acotado, pero que es mucho más drástica. ¿Usted cree que ese tipo de medidas entonces no van a surgir efecto? A ver, bueno, yo creo que cualquier medida que cualquier sector quiera proponer es valorable, ¿no es cierto? Y de hecho toda la comunidad conoció estas medidas, estamos de hecho comentando sobre ellas. Yo pienso que a propósito lo que ellos declararon tenía que ver un poco en relación a la gobernanza, cómo se organizaba la autoridad en materia sanitaria. En segundo lugar tenía que ver los confinamientos, ¿no es cierto? Esta suerte de cierre absoluto, digamos, durante 2 semanas. Sobre lo último, yo pienso que es una materia que por lo demás salió publicada en la revista Lancet, y por eso hay que ver de dónde las fuentes, y sobre una experiencia que se hizo en países insulares y en países asiáticos, es decir, con condiciones culturales y condiciones geográficas muy distintas a Chile. Entonces, aquí esto, cuando lo escuchaba, me recordaba a un profesor que nos enseñaba la frase piensa global y actúa local. O sea, claramente aquí recogen de una experiencia global, pero hay que verlo localmente. ¿Y no es adaptable a Chile? Yo creo que primero es extemporáneo. Yo creo que es extemporáneo porque se hace muy difícil pensar que por el hecho de que la autoridad que sea y provenga de donde venga, diga a todos los chilenos después de año y medio los vamos a encerrar a 100%, ¿no es cierto? Es una cuestión que hoy día es impracticable. O sea, yo creo que el nivel ya de daño de salud mental, de problemas psicológicos, de violencia intrafamiliar y todas aquellas versiones que hoy día tenemos secundario al confinamiento nos hacen necesario y desde la prudencia tener que equilibrar todas las distintas medidas. Y por otro lado, nosotros sabemos que en el mejor momento, es decir, en el mejor momento en donde todavía la población estaba sensible a las medidas de confinamiento, observábamos que, me acuerdo que lo seguíamos con el equipo de ingeniería de la Universidad de Chile, que tiene una relación con Entel, donde se hace seguimiento por la movilidad de los celulares. En el mejor de los momentos, el confinamiento disminuía la movilidad hasta un 40%. Entonces, ¿por qué? Por un solo decreto, después de año y medio, vamos a lograr que se pueda lograr sobre un 80%. Entonces, ¿y la comunicación de riesgo no ha influido ahí? O sea,
efectivamente se ha hablado mucho de la comunicación de riesgo. Yo no soy especialista en comunicación y por lo tanto no me puedo referir en profundidad a ello, pero yo creo que aquí hay dos partes. Por un lado tiene que haber una comunicación y por otro lado tiene que haber una sociedad que esté receptiva, que esté sensible y que quiera recibir y que recoge esos mensajes. Y si algo podemos nosotros caracterizar hoy día Chile, tal cual está, es que estamos en una condición de anomia. O sea, cuesta mucho que las personas asuman las indicaciones de la autoridad en todo ámbito. Entonces, caramba, podemos conciliar que aquí solamente es desde la fuente donde tenemos que poner el peso de la prueba, como dicen los abogados. Pero ¿y cuánto dificulta esta comprensión de la población las medidas que, o los mensajes que entregan las autoridades? Porque también ha sido muy cuestionado, o lo podíamos ver en las palabras del secretario general del Colegio Médico, que no han podido entregar el plan que ellos tenían al gobierno. Y finalmente conocemos también al ministro, que ha tenido varias oportunidades en que ha estado molesto, en que se refiere molesto a los medios de comunicación, a lo que hace el Colegio Médico, las sociedades médicas. Entonces, ¿cuánto influye eso? Antes de que me responda, quiero también que pasemos a revisar las declaraciones del ministro de Salud, justamente uno de los puntos más cuestionados dentro de este manejo de la pandemia. ¿Por qué vamos a tener que traer expertos externos? Siempre se nos dice lo mismo. Parece que los expertos estuvieran fuera del gobierno. Parece que los expertos solamente estuvieran en esas 5 sociedades científicas. Disfruten de la vida, abracen a sus nietos, vuelvan a sentirse felices, salgan a la calle, salgan a los parques, porque se lo merecen. Bueno, esas declaraciones son de hace hartas semanas atrás, pero quisimos recopilarla como un minuto en que justamente causa esta crisis, entre comillas, de comunicación. Así lo han dicho hartos expertos. Entonces me gustaría saber qué piensa usted de eso, si cree que efectivamente influye tener mensajes de este tipo. A ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso al comentar sobre un punto preciso que no teniendo todo el contexto, porque también en muchos momentos yo lo viví. Entonces no voy a ser de los mismos que comenten ese sentido y quisiera dar una mirada más amplia. Yo creo que el problema que nosotros, y cómo debiéramos abordarlo, porque esto no ha terminado, y yo creo que tenemos que seguir sacando lecciones, es de qué forma cada uno siente que puede contribuir desde el lugar que le corresponde a facilitar el combate a la pandemia. Y ahí yo creo que ha faltado generosidad, ha faltado altura de miras y muchas veces otras agendas pueden haber estado confundiendo este objetivo superior. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando la autoridad, y aquí hay que ser muy claro, es la autoridad sanitaria la que tiene la última voz en materia de salud al momento de tener que resolver, por aquí vamos cuando hay una crisis sanitaria. En eso no nos podemos equivocar. Y en eso el hecho de que el Colegio Médico llame a generar otra mesa, cuando ya existe la mesa social, la mesa COVID, existe el CABEI, que es el organismo de estructuras sanitarias de las vacunas. De la vacuna en Chile, ¿no es cierto? El empezar como a reformular el quehacer de la autoridad, yo creo que es inapropiado, inoportuno e incluso peligroso. Dicho eso, yo creo que la pregunta que sigue, cuando a mí me llaman a opinar como experto, soy miembro de un colegio profesional, tengo que tener la generosidad y también la altura de miras que a mí me piden la opinión. Yo la doy técnicamente, pero no por el hecho de que no la asuman tal cual yo lo señalé. Yo posteriormente por los medios o por cualquier otra forma voy a descalificar por las medidas que se toman. Y en eso yo creo que nos ha faltado generosidad y altura de mira, porque obviamente la autoridad tiene esa opinión, pero muchas otras consideraciones. Y en consecuencia yo tengo que dar fe de que si me piden la opinión, yo la doy para contribuir, pero hasta ahí yo llego. Y yo creo que ese juego, ese ejercicio que para mí en todas las organizaciones virtuosas finalmente se traduce en los mejores resultados, es lo que nos ha faltado. Porque cada vez cuando la autoridad no toma la decisión a rajatabla de lo que dice, por ejemplo, el colegio Médico, a continuación aparece la crítica. Ahora, yo creo que para ser justo también, esa declaración surge luego de que el Colegio Médico dijera que solicitaron a través de transparencia las actas del equipo que asesoraba al presidente Piñera en la toma de decisiones y que finalmente no estaban. La explicación que entrega el Ministerio de Salud es que no son una mesa constante
y que el ministro lo reconoce, que finalmente quien toma las decisiones en manejo de la pandemia es el presidente Sebastián Piñera. Entonces, cuando hablamos de cómo tienen que actuar los asesores o los expertos, ¿cómo puede ser o cómo se da si finalmente es el presidente el que toma solo las decisiones? ¿Cómo lo ve usted eso? No, yo creo que, a ver, todos los antecedentes en relación a esa condición particular yo los desconozco, así que me resulta difícil hacer siquiera alguna interpretación de ello. Pero yo entiendo, sí, cuando estamos en una situación de esta envergadura como una pandemia, obviamente la decisión última es del presidente de la República, no obstante que la dinámica que se da ahí, la consideración en cada uno de los ámbitos es recogida a cabalidad a partir de la opinión de la autoridad sanitaria, en este caso la voz del ministro, o bien la autoridad económica, el Ministerio de Hacienda y Economía, en las materias pertinentes, como también en las materias sociales. Y esa es la dinámica que se da, o sea, no significa que sea la voz del presidente y consulta la que finalmente recoge, es obviamente un trabajo en equipo, pero la decisión última, así como la decisión sanitaria, en las materias sanitarias la toma el ministro, la decisión última país obviamente es de responsabilidad por la envergadura y el problema que estamos enfrentando del presidente de la República, y eso es lo que así lo entiendo yo en las palabras del ministro París. Ahora el ministro París le ha tocado una parte muy dura del trabajo del Ministerio de Salud justamente por tener que estar en medio de la pandemia, pero en quien también estuvo antes fue Jaime Mañalich. Usted estuvo, pero no alcanzó a vivir lo que tiene que ver con la pandemia. Si usted ve las dos gestiones que se han hecho, ¿cuál cree que ha sido la más correcta para dirigir todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en el país? A ver, yo pienso que fueron dos momentos distintos, también con estilos de autoridad totalmente diferentes. En el caso del ministro Mañalich, le correspondió la etapa de instalación de la pandemia. No olvidemos, yo creo que ahí la memoria nos ayuda mucho para poder comprender los procesos, que incluso había incredulidad y habían algunos que señalaban que este tema de la pandemia era nada más que una creación política con otros propósitos, o sea, habíamos llegado hasta eso. Entonces, por otra parte, efectivamente, la autoridad de salud, por los antecedentes que recogían, sabía la magnitud de los que no íbamos a enfrentar. Entonces, ahí obviamente hubo un acento más en la imposición, y podía ser que eso tuvo que ver con esa condición en donde todavía los chilenos no nos dábamos cuenta a lo que nos íbamos a enfrentar. Posteriormente, yo creo que efectivamente fue aceptado el que viniera una aproximación más cercana, que fuera más convocante y que se representa muy bien en la persona del ministro París. Entonces, yo creo que hay que verlo por las circunstancias, también por las características de las personas, y lo importante finalmente aquí es que cada uno en su lugar, en el momento oportuno, de acuerdo a sus atributos y de acuerdo a las capacidades que tenga que responder frente a la ciudadanía. Yo creo que más allá de eso, uno no contribuía a hacer otro tipo de comparaciones. Pero se ha hecho entonces en ese sentido quizás un buen equipo, una buena transición. ¿Era necesario cambiar, hacer esta modificación, digamos, por un cariz más cercano del ministro París, cuando ya se decide cambiar por Mañalich? ¿Era necesario ese cambio? Sí, yo creo que sí. Sí, definitivamente yo creo que sí, porque lo que se veía en el proceso es que de parte de la ciudadanía se había generado una tensión muy importante, y sin duda uno de los temas más sensibles para poder sacar adelante una magna tarea como poder conducir un país y conducir sanitariamente un país, el poder construir confianza, y había una situación de tensión que obviamente no iba a ayudar a eso. En cambio, el ministro París llegó con esta mirada más de acercamiento, más convocante, y yo creo que eso bajó la tensión. Y a ver, lo que no nos podemos olvidar, y no nos olvidemos tampoco hoy día, porque no nos olvidemos que seguimos en pandemia, es que tenemos que poner la mirada alta, la mirada superior. Aquí, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos no puede ser con cuentas subyacentes, esto lo hago sino que pensando siempre desde que nos levantamos hasta que nos dormimos en la noche, cómo yo estoy contribuyendo a poder combatir la pandemia en mi país, toda vez que tenemos un virus maldito que está siempre presente y nos está siempre amenazando a todos. Entonces, esa es la mirada, y yo creo que uno no se puede dar gustos. Aquí hay que ir por el objetivo superior, el objetivo país, porque cada contribución que nosotros hacemos puede ayudar
a salvar vidas. Y yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacerle a todos los chilenos, desde la persona que está en su casa y prefiere no salir, al joven que, aun cuando tenga mucho deseo de un carrete, prefiere no asistir a él, como a las autoridades y a quienes tienen vocería en los distintos medios. Cuidemos lo que decimos, cuidemos nuestro actuar, porque a propósito de lo que usted decía, Carolina, de estas señales erráticas y cómo entregamos el mensaje, hay que pensar que muchas veces desde nuestra declaración estamos contribuyendo a la confusión y eso obviamente va en contra del objetivo superior. Y si usted me dice, no nos podemos dar gustos, ¿quiénes se lo han dado hasta ahora? Yo creo que, no voy a entrar en detalle pormenorizado, pero muchas veces en un momento existieron disputas en donde se denunciaba que en tal o cual lugar no se había hecho tal intervención en circunstancia que había un problema con una autoridad en particular, luego declaraciones de algún colegio profesional o alguna sociedad que taxativamente decía que había que hacer esto o lo otro. Caramba, o sea, yo creo que aquí también hay otro mandato que tenemos todos, que es la rigurosidad y la honestidad intelectual. Porque si hay algo que tenemos claro en la humanidad, o sea, ni siquiera Chile, en la humanidad, es el ambiente de incertidumbre por el cual estamos transitando. Entonces, que alguien venga a decir, mire, si usted hace esto y genera un anillo sanitario, yo le doy con certeza que va a bajar el contagio. Caramba, ¿de dónde podemos fundamentar eso? Porque en otros países ocurrió, como decía yo, con otras culturas y con otras geografías, puedo hacer esa afirmación, uno puede hacer una asociación. Es decir, si esto ocurrió, puede ocurrir en otro lado, pero establecer una relación de causalidad, eso no se sustenta. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, cómo nosotros efectivamente cuidamos nuestras afirmaciones y no convocamos a decir, si esto se hace así, esto va a resultar, porque es una condición de incertidumbre que estamos aprendiendo. Claro. Y hay algo, y yo creo que eso encuentra a la sociedad occidental contemporánea, ¿no es cierto?, en un momento en donde el exitismo, la certeza, parecieran ser que eran parte de nuestra existencia en sí mismo. Y claramente lo que nos mostró este virus es que no fue suficiente nada de eso. Entonces tenemos, el gran desafío de sociedad es vivir en la incertidumbre y cómo convivimos en ella. Si nosotros, los actores, que tenemos algún espacio y vocería, actuamos taxativamente, sin esa honestidad intelectual, estamos ahondando el problema. Es mejor decirle a la gente, mire, efectivamente vamos a vivir muchos años con pandemia. Hoy día ya lo podemos decir. No obstante, vamos a sobrevivir de ella si es que hacemos esto y lo otro. Y también el otro elemento que creo que es importante, no tenerle miedo al error. Porque claramente aquí estamos también en una situación de ensayo y error. Digamos las cosas como son. Claro. Porque no hay precedentes. Exacto. O bueno, al menos los que habían, yo creo que quedan cortos para la situación que estamos viviendo hoy. Podríamos tirar, por ejemplo, el ejemplo de la influenza y aún así también sería muchísimo más limitado lo que estamos viviendo hoy día. Doctor Emilio Santelice, le agradecemos mucho por acompañarnos acá en WAP TV. Gracias, Carolina. Gracias. Bueno, y nosotros también vamos a seguir revisando otros temas relacionados con la pandemia porque hay distintos estudios que hablan acerca de que los jóvenes principalmente están sufriendo más trastornos alimenticios en este tiempo en que hemos visto el COVID-19. ¿Por qué se genera y qué podemos hacer frente a ello? Lo estaremos conversando a la vuelta de la pausa. Bueno, y volvemos acá en Dime WAP y vamos a ir con lo que le estábamos contando antes de la pausa porque queremos ahondar en lo que tiene que ver con los trastornos de conducta alimenticia. ¿Y por qué? Porque se considera dentro de las cifras que al menos en un 30% han aumentado las consultas con especialistas a raíz de trastornos de conducta alimenticia durante la pandemia. Queremos entender de qué se trata esto, por qué pasa que estamos detectando más estos casos en este minuto y para hablar de todo esto nos acompaña Florencia Araya. Ella es nutricionista, es psiconutrición, es especialista en psiconutrición de la Rebelión del Cuerpo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien también, Florencia, gracias por acompañarnos. Florencia, lo primero que me gustaría saber es, cuando tenemos estas cifras en la realidad y solo en lo que tiene que ver con la situación chilena, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Estamos detectando más estos casos o efectivamente hay más adolescentes que podrían estar sufriendo este tipo de trastornos? Bueno, como bien tú dices, tenemos dos temas acá súper importantes, que es justamente lo que comentabas. En primer lugar, yo creo que efectivamente sí está pasando que los profesionales de salud se están especializando más en estos ámbitos. Por lo tanto, hemos podido pesquisar mucho mejor los casos a como era antes, ¿ya? Los trastornos de conducta alimentaria, por lo general, son casos tan complejos de abordar, que es difícil como estandarizar su tratamiento. Por lo tanto, mi percepción es que a nivel de pregrado no se pasa tanto esa información, ¿ya? No hay tanta educación respecto a su manejo, respecto a sus complicaciones, etcétera. Se ve más de manera general. Entonces, en realidad, lo que es mi experiencia es que uno tiene que especializarse en estos temas. Por lo tanto, la pesquisa siempre va a estar subestimada, ¿se entiende? Creo yo, a nivel de profesionales de la salud. Ahora, por otro lado, tenemos el que, claro, con la pandemia se ha hecho muy complejo el estar encerrados en el confinamiento, digamos, ¿verdad? Y al final vemos hoy en día, sobre todo en adolescentes mujeres, estos problemas que comienzan con el espejo, que comienzan en la mesa. Muchos adolescentes también están solos mucho más tiempo de lo habitual. Recordemos que en nuestras casas muchas veces no hay personas que pueden cuidarlo, por lo tanto son tiempos de mayor soledad, mayor exposición a disforias de imagen corporal. Tenemos también tiempos de ocio muchas veces más grandes, o incluso al contrario, niveles académicos que están presionando mucho más de lo normal también. O sea, podríamos decir que es un conjunto de cosas, un conjunto de cosas que están finalmente entonces influyendo en estas cifras. En tu experiencia, ¿tú has podido ver que llegan más mamás, papás consultando por este tema o más adolescentes preocupados de que podrían estar sufriendo o no un trastorno de este tipo? En general, los adolescentes suelen llegar por sus papás, ¿ya? A mí me ha tocado súper poco el que el adolescente venga solo pidiendo ayuda, de manera voluntaria, digamos. Generalmente siempre son los padres los que están preocupados, los cuidadores, muchas veces abuelas, tíos, etcétera, ¿ya? Y también vemos un mayor crecimiento en lo que son los niños, y recordemos que estamos en etapas de construcción de identidad sumamente importantes, por lo tanto, los trastornos de conducta alimentaria pueden calar muy profundo. Ahora, Florencia, ¿de qué estamos hablando específicamente cuando hablamos de un trastorno de conducta alimentaria? Bueno, tenemos diferentes trastornos, ¿verdad? Los más comunes y los de los cuales más se habla, que están diagnosticados por el DSM-5, que es el diagnóstico de psiquiatría, el manual diagnóstico, son, por supuesto, que la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que son los más típicos, ¿verdad? Pero también tenemos el trastorno por atracón, que se ha visto muchísimo en lo que es malnutrición por exceso. Tenemos también, hay todo un grupo de trastornos no especificados donde caen todas estas personas que tienen ciertos indicios de trastornos, pero que no caben específicamente, o sea, no cumplen con todos los parámetros, con todos los criterios diagnósticos. Entonces, también tenemos esta como piscina muy grande de trastornos no especificados o trastornos especificados, pero que al final son personas que no caen en este criterio diagnóstico y donde falta mucho que abordar también. Pero ¿cómo lo puedo yo definir? Si yo quiero saber si finalmente, no necesario que estoy en una de estas categorías, pero si quiero saber si estoy teniendo una mala relación con la comida o una relación que es conflictiva con la alimentación, ¿cómo lo defino? ¿Cómo lo identifico? Claro, lo más fácil de identificar es cuando estamos teniendo problemas con nuestra imagen corporal, ¿ya? Todos los trastornos de conducta alimentaria tienen cierta relación, son 4 ejes principales: el peso, la actividad física, todo lo que es imagen corporal y la alimentación, ¿verdad? Entonces, con estos 4 ejes, cuando empezamos a ver algún trastorno, alguna desviación fuera de lo normal, nos damos cuenta que es un trastorno de conducta alimentaria. No puedo dar una definición específica que aborde todos los trastornos, porque tenemos trastornos muy diversos, desde lo que es
una anorexia nerviosa hasta lo que es una vigorexia, una ortorexia, que son trastornos de conducta alimentaria que han aparecido nuevos, que no están tan especificados como tal a nivel formal, digamos, pero la ortorexia se basa, por ejemplo, en la obsesión por una alimentación saludable que llega al punto de aislarnos a nivel social, daños en la salud mental también, por supuesto, o la vigorexia, que es otro ejemplo de trastorno nuevo, que habla de esta obsesión por la actividad física y por la masa muscular. Ahora, Florencia, ¿por qué podríamos estar también viendo que los adolescentes están sufriendo estos efectos más en pandemia? Más allá de lo que tiene que ver con que finalmente estamos aislados, probablemente hay muchos que no tienen otra preocupación más que estar en la casa y empiezan a generar una mala relación con la comida, pero me gustaría saber qué pasa con también el acceso a las redes sociales, con los mensajes que muchas veces recibimos a través de ellas, o lo que pasa con este exceso de información de dietas que a una persona le han funcionado o que no es la más sana. ¿Cuánto influye también ese tipo de cosas? Justamente, qué importante el punto que estás tocando, porque bueno, lo primero es que a nivel de código sanitario el tema nutricional no está bien regulado a nivel país. ¿Ya? Lo que significa que cualquier persona se siente con la autoridad de hablar de nutrición, y vemos en las noticias muchas veces noticias que pueden ser falsas o que al final están como con un lenguaje un poco más manipulado. Ya vemos los matinales, vemos todo tipo de programas hablando de nutrición, no con especialistas, sino que muchas veces con chefs, muchas veces con otro tipo de profesionales. Por lo tanto, hay una creación de mitos tan grande que siempre va a ser un filtro importante y un sesgo, digamos, en lo que es la alimentación. Por otro lado, tenemos esto que tú me comentas de las redes sociales, ¿verdad? Que hoy en día ese mismo sesgo que no hay en alimentación a nivel país tampoco está a nivel de media, ¿verdad? Por lo tanto, nos damos cuenta que no existe una forma de censurar o de eliminar cierto contenido, porque en las redes de Instagram, por ejemplo, en TikTok, en Facebook, no hay categorías explícitas para poder denunciar este tipo de cosas. Entonces, se filtra mucha información falsa y los adolescentes y los niños están expuestos constantemente a este tipo de información, sobre todo en lo que es TikTok, por ejemplo, que el algoritmo funciona de una manera súper autónoma, claro, súper independiente, entonces no hay mucha forma de poder filtrar este contenido y eso es lo más peligroso. ¿Y por qué crees tú, Florencia, que finalmente este tipo de mensajes afectan más a las mujeres? Hay cifras que revelan que la situación es así, incluso no solamente en Chile, en otros países, en España, leía que 9 de cada 10 personas que sufren un trastorno alimenticio son mujeres. ¿Por qué esto nos afecta tanto a nosotras? Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante, ¿verdad? Que es el que vemos desde la rebelión del cuerpo, que son los estereotipos de género y los estereotipos de belleza, y cómo calan profundo en nuestra construcción de identidad. Vemos que al final la industria de la inseguridad, como se le llama, es una industria en la que al final juega con nuestra autoestima de tal forma de que mientras más lejos sea el estereotipo de belleza, más nos pueden vender dentro de este espectro para intentar alcanzarlo. Entonces nos van creando falsas necesidades en pos del consumismo, digamos. Es un problema a nivel sistema económico, a nivel de sistema sociocultural, ¿ya? ¿Y por qué las mujeres siempre caemos mucho más en eso? Porque el mito de la belleza ha sido una forma de poder manipularnos, ¿ya? No así con los hombres. O sea, los estereotipos de género y los estereotipos de belleza siempre van a afectar a todos los roles, digamos. Claro. Pero no tienen el mismo impacto. Ahora, Florencia, igual hay un tema que yo encuentro súper relevante, que también tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos de manera saludable a la comida, pero de una manera donde nos sintamos bien. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque finalmente también se ha dado un debate el último tiempo a raíz de cómo desde la medicina se plantean también ciertos mitos o ciertas verdades en función de cómo nos vemos. ¿Tú has podido analizar lo que pasa a raíz de eso? Hemos visto de repente, no sé, algunas experiencias de personas que han querido que a sus hijos no se les diga ese tipo de cosas, que no se relacione el hecho de estar gordo con ser menos sano o más sano, cosas de ese tipo. ¿Cuánto hay
también de estos estereotipos que pueden estar insertos dentro del mismo mundo de los expertos y de la medicina? Lo que pasa, bueno, ahí entramos a otro gran tema que se llama estigma de peso, ¿ya? Que al final, ¿cuál es el problema a nivel nutricional? No solamente a nivel país, sino que a nivel mundial, o sea, la nutrición como gremio, es que seguimos basando nuestros diagnósticos con el famoso IMC, el índice de masa corporal, que al final es la relación entre el peso y la altura de una persona. El problema es que esta forma de diagnóstico es tan incompleta, porque en realidad no vemos si este IMC, si este peso está hablando ni de masa grasa, ni de masa muscular, ni cuánto hueso hay, ni cuánta agua hay, etcétera. Al final termina siendo tan incompleto que nos basamos en una categorización súper básica, me parece. Por lo tanto, cuando el diagnóstico se hace de manera incompleta, muchas veces traspasa como este tema del exceso de peso a otras enfermedades. También lo otro súper importante respecto a esto es que muchas veces se confunde lo que es causalidad y lo que es asociación en la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, que una persona, por ejemplo, yo no podría decir que todas las personas que fumen cigarro se van a morir de cáncer al pulmón, ¿ya? Eso significa que el cáncer y el cigarro no son causalidad, porque hay personas que tienen cáncer y que nunca han fumado en su vida, y hay otras personas que han fumado toda su vida y nunca les ha dado. Entonces, con la obesidad, el exceso de peso y con la desnutrición pasa exactamente lo mismo. Las personas y los mismos profesionales de salud muchas veces pensamos que es causa de otras enfermedades, cuando en verdad la causalidad es muy difícil de probar en ciencia y solamente terminan siendo asociación. Y eso nos lleva a esta confusión y a este estigma de peso, de inmediatamente pensar que una persona, por tener un peso o una corporalidad diferente a la que está estandarizada, asumimos que se alimenta mal o que no hace actividad física o que no tiene buenos hábitos en general. Hay una cosa de patrones entonces que está un poco obsoleta dentro de la educación que hemos recibido para ver si efectivamente estamos sanos o no sanos. Muchísimas gracias, Florencia, por acompañarnos acá en Dime WAP. Se nos hizo poquísimo el tiempo, pero gracias por acompañarnos para hablar de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Bueno, y con esta conversación cerramos el capítulo de hoy de Dime WAP. Gracias por acompañarnos y también los dejamos invitados a que puedan revisar nuestro contenido en el sitio www.waptv.cl. Los capítulos de Dime WAP, también muchísimo otro contenido que podrá encontrar y también ver nuestra señal en vivo. Gracias por acompañarnos.